Y vimos que hay un teorema, el teorema de existencia de un sistema cartesiano rotado, que dice lo siguiente. Una vez que hemos definido, hemos elegido un sistema de coordenadas y hemos representado, hemos graficado, digamos, el conjunto solución de la ecuación cuadrática, vemos que esa es una cónica. Esa cónica puede ocurrir que tenga los ejes focales, por ejemplo, hay otros ejes también, pero fundamentalmente el eje focal puede estar rotado, ¿sí?, inclinado, oblicuo, respecto de alguno de los ejes coordenados. Por ejemplo, respecto del eje X o respecto del eje Y. Entonces decimos que la cónica está rotada en ese sistema que hemos utilizado para definirla. Entonces aquí viene este teorema, el teorema de existencia de un sistema rotado. En ese sistema, ¿qué es lo que va a ocurrir? Me dice el teorema, existe un sistema de coordenadas respecto del cual la cónica que hayamos dibujado no está rotada. No está rotada. Es decir, si la cónica presentaba originalmente algún eje oblicuo, resulta que existe un sistema respecto del cual ese eje focal no está inclinado, sino que está paralelo a uno de los ejes. Sí puede ocurrir que en ese sistema está solo trasladada, está trasladada desde el origen, pero no va a estar rotada. Y eso es lo que habíamos discutido. Ahora, ¿cómo conseguimos nosotros construir ese sistema cartesiano rotado, respecto del cual la cónica va a tener esa apariencia, respecto del cual no va a estar rotada? Es decir, sus ejes focales van a ser paralelos a los ejes coordenados. Alguno de los dos ejes, por supuesto. Entonces, ¿cómo construimos nosotros ese sistema? Para eso hacemos uso de un teorema, acá el teorema de diagonalización de matrices simétricas. Este teorema lo aplicamos a matrices simétricas, justamente. Es un teorema capital, dijimos, sobre matrices simétricas, que me dice simplemente que las matrices simétricas de cualquier orden, acá lo vamos a aplicar solamente a la de segundo orden, matrices simétricas de cualquier orden son diagonalizables. Son diagonalizables, es decir, que todas tienen eigenbase. O sea, una base formada exclusivamente de eigenvectores. Toda matriz simétrica tiene eigenbase. Eso dice el teorema. Entonces, vamos a aplicar ese teorema a la matriz S. La matriz S es una matriz que aparece cuando nosotros escribimos matricialmente la ecuación cuadrática. Es esta acá. Fíjense, la ecuación cuadrática original es esta. Y la matriz, esta forma matricial de escribir a esa ecuación es esta que está escrita acá. Perdón, se movió esto. Aquí, aquí, aquí y aquí. Es la forma matricial de la ecuación arriba, de la ecuación cuadrática. Aparece S. S es esta matriz de acá. Es una matriz formada por coeficientes, es una matriz simétrica formada por coeficientes de la aquí. Decía, una matriz simétrica formada por los coeficientes de la parte cuadrática de la ecuación. ¿Sí? Bien. Entonces, acá tenemos la definición
del sistema, el sistema cartesiano. Cuando nosotros encontramos los eigenvalores y eigenvectores de esa matriz, de la matriz S, presente en la factorización, decía, entonces obtenemos, según el teorema, dos eigenvectores que son ortogonales. ¿Sí? No quiere decir que estén asociados a eigenvalores diferentes. Pueden estar asociados a eigenvalores iguales, inclusive. Pero el hecho es que obtenemos, como va a ser justamente sus eigenvectores, van a formar una base, ¿sí? Van a formar siempre una base, porque ese es el teorema de diagonalización, que las matrices simétricas tienen una eigenbase, entonces van a formar una eigenbase. Como la matriz es 2 por 2, lo que tenemos es una eigenbase, ¿sí? Con dos eigenvectores. Esos dos eigenvectores, además de ser linealmente independientes, son ortogonales. Eso me dice el teorema. Entonces, con esos eigenvectores ortogonales, defino los vectores de dirección de los ejes del sistema rotado, del sistema OX', Y'. Perdón. Acá, ahí. El vector U que indico acá es el traspuesto del primer eigenvector normalizado. Es el traspuesto del primer eigenvector normalizado de S. O sea, U está definido como un vector de R2, ¿sí? Cuya primer componente es la primer componente del primer eigenvector de la matriz S, y cuya segunda componente es la segunda componente del primer eigenvector de la matriz S. Ese vector va a indicar la dirección del eje X'. Fíjense que el sistema rotado es un sistema cartesiano ortogonal, el origen es el mismo que el sistema que habíamos tomado para definir la cónica. Y entonces, lo único que necesitamos es saber la dirección de los ejes. El origen es el mismo, es coincidente, tiene origen O también. Entonces, necesitamos la dirección de los ejes. Este vector U que estamos definiendo, estamos definiendo de esta manera, define geométricamente la dirección del eje X'. Entonces ya sabemos en qué dirección está, inclusive en qué sentido. Y el traspuesto del segundo eigenvector, que es este vector de R2, cuya primer componente es la primera componente del segundo eigenvector, cuya segunda componente es la segunda componente del segundo eigenvector, va a indicar la dirección del eje Y'. Después vimos algunas propiedades que tienen esos vectores. Bueno, son vectores unitarios. No es muy difícil darse cuenta de eso. Si estos son eigenvectores normalizados, quiere decir que su norma vale 1. Este otro también es normalizado, entonces su norma vale 1. Por lo tanto, aún tomando el traspuesto, si calculo la norma que tiene esto es la misma norma que tiene este otro. Entonces sigue siendo norma 1. Además, los eigenvectores son ortogonales. Eso produce que los traspuestos sean también ortogonales.
Así que son dos vectores ortonormales, o sea, U y B forman una base ortonormal de R2. Después hay otros detalles que ya hemos comentado. Este es un detalle interesante. El sistema cartesiano o XY, si el sistema cartesiano o XY es de estrógiro, ¿sí? Entonces, con una elección adecuada de los eigenvectores, de S, podemos hacer que el sistema cartesiano, ¿sí? El sistema cartesiano original es de estrógiro. Podemos hacer que el sistema cartesiano primado, el que llamamos rotado, sea también de estrógiro. ¿Y qué quiere decir que sea de estrógiro? Llamarle de estrógiro es una cierta precisión técnica. Muchas veces los van a ver con un nombre un poco más simple, no tan extraño como ese. Pueden decir sistema derecho, por ejemplo. Sistema derecho. ¿Y cuándo un sistema de coordenadas X, Y es derecho o es de estrógiro? Cuando observamos lo siguiente. Una rotación, si satisface esta condición, una rotación del eje X en el sentido antihorario en un ángulo de exactamente 90 grados toma la posición del eje Y. O dicho de otra manera, el eje Y, ¿sí? En un sistema de estrógiro, el eje Y es una rotación del eje X en el sentido contrario a las agujas del reloj en 90 grados. X rotando en el sentido contrario a la aguja del reloj 90 grados va a coincidir con Y. Fíjense que si uno dibuja un sistema, ¿sí? Por ejemplo, imaginen esto, tienen un sistema XY. Ustedes el eje X lo indican horizontal y orientado hacia la derecha. Y el eje Y lo toman vertical y orientado hacia abajo. Ahora piensen en otra situación. Toman el eje X como tomaban antes, pero el eje Y lo toman vertical hacia abajo. ¿Sí? Entonces difiere del otro, difiere del primero, difiere de lo convencional. El eje X lo han tomado en la dirección que tomaban siempre, pero el eje Y lo toman ahora no en la dirección vertical hacia arriba, sino en la dirección vertical hacia abajo. Entonces, en ese caso, el sistema que les queda, el segundo sistema, no es de estrógiro. Si ustedes rotan el eje X ahora 90 grados en el sentido antihorario, no va a coincidir con el eje Y, va a quedar opuesto. Entonces le da la pauta siguiente. Si el sistema de ejes que construyen tiene el eje X en la dirección horizontal hacia la derecha y el eje Y en la dirección vertical hacia arriba, el sistema va a ser de estrógiro. Pero en cambio, esa es la materialización del sistema de estrógiro. Si construyen un sistema de coordenadas con el eje X horizontal hacia la derecha, pero el eje Y vertical hacia abajo, el sistema ya no es de estrógiro. Cuando uno refiere objetos geométricos a un sistema o a otro, puede obtener resultados diferentes, ¿sí? Que involucran la orientación del sistema. Entonces, eso acá, ¿cómo se refleja? Si no tenemos en cuenta eso, no es que no podamos hacer el reconocimiento de la cónica, sino que el sistema rotado puede darnos
si no hacemos una elección adecuada, puede darnos, cambiarle la orientación, ser un sistema que tiene otra orientación. En vez de ser, por ejemplo, destrógiro, como el original, es levógiro o izquierdo. ¿Sí? Entonces, para que no ocurra eso, tenemos esta propiedad. Nosotros, cuando tenemos el primer eigenvector, ¿sí? Si tenemos un eigenvector, lógicamente, y lo multiplicamos todo por -1, sigue siendo un eigenvector. Pero, con multiplicarlo por -1, podemos lograr que el signo de la primer componente sea positivo, o por lo menos que no sea negativo. Si es positivo, ya está, es positivo. Pero si es negativo, multiplico todo por -1, se me alteran, por supuesto, las dos componentes, pero sigue siendo eigenvector, porque un eigenvector queda definido a menos de un escalar. Lo multiplico por cualquier número y sigue siendo eigenvector. Pero entonces, aprovecho esa propiedad. Siempre puedo hacer que el primer eigenvector, tenga la primer componente positiva. ¿Sí? O por lo menos no negativa, más correctamente hablando. No negativa. Si es positivo, está bien, tomo ese. Si es negativo, le cambio el signo a los dos y aquí me va a quedar positivo, o sea, voy a lograr eso. Y el segundo eigenvector que tomo tiene que estar relacionado con el primero de esta manera. Es decir, se puede construir a partir de las componentes del primero. Fíjense, ¿cómo construyo el segundo eigenvector que va a ser ortogonal, o sea, va a cumplir con las condiciones del teorema? La componente 1, la primer componente, ¿sí?, del primer eigenvector, la paso abajo como segunda componente. Y la segunda componente la paso arriba cambiado el signo. Va a ser la primera componente. Es decir, hago lo que está escrito acá. Ven que el A1 se movió, el A1 que estaba arriba pasó abajo. Y el B1 que estaba debajo pasó arriba cambiado de signo. Ese es el segundo eigenvector. Ese es lo que tomo como segundo eigenvector. Con esa correlación de signos que nos queda. De esa manera se logra que el sistema rotado sea también dextrógiro, es decir, que no cambie la orientación. Bien. Aquí vemos la transformación, hacemos algunos argumentos, algunas definiciones, la transformación de la ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática es esta es la ecuación cuadrática en el sistema original. Y fíjense, usamos todas las relaciones que vamos citando y vamos demostrando en parte, y llegamos a esta forma de la ecuación cuadrática. Es decir, la ecuación cuadrática original puede ser puesta en esta forma. Es distinta de la que teníamos acá. O sea, la ecuación cuadrática que contiene las variables no primadas, que justamente es la que define esa ecuación es la que va a definir a la cónica, ¿sí?, en el sistema no primado. Cuando yo refiero la cónica al sistema primado, entonces va a ser también una ecuación cuadrática la que la describa. Solo que, fíjense cuáles van a ser los coeficientes. El coeficiente del x', coeficiente cuadrático de x', el coeficiente cuadrático del término cuadrático y', van a ser precisamente los eigenvalores. No va a haber un término rectangular, o sea, un coeficiente x', y', no va a haber eso.
la parte lineal va a ser similar, o sea, va a haber un coeficiente, un número por x', otro número por y'. El f no va a cambiar. El término independiente no va a cambiar, va a ser el mismo. Van a cambiar, sí, todos los coeficientes. Los coeficientes de la parte cuadrática van a ser precisamente solo dos. Uno para x' cuadrado y otro para y' cuadrado. Y son precisamente, ¿quién? Los eigenvalores. Entonces, esta es la forma que tiene la ecuación cuadrática que describe a esa cónica desde el sistema rotado. Fíjense que por las deducciones arriba, tenemos una fórmula para construir, para encontrar esos coeficientes, el coeficiente de x' y el coeficiente de y', los términos lineales. Resulta que esos dos coeficientes, ese vector de coeficientes, satisface esto. D', E' se puede obtener a partir del producto de DE, que son los coeficientes de la ecuación dada, de la ecuación original, DE son conocidos, y entonces, ¿cómo los obtengo? Multiplico por Q. Multiplico este vector fila, ¿sí?, por la matriz diagonalizante ortogonal, que es así como se llama, ¿sí?, esta de acá. Esta Q es la matriz, ¿sí?, cuyas columnas son los eigenvectores de la matriz S. ¿Sí? Son los eigenvectores, o sea, son los elementos de la eigenbase. Entonces, por eso que tenemos que trabajar en un problema así, tenemos que trabajar justamente partiendo de la información que obtenemos de la matriz simétrica, de la matriz S. Ahora, acá hay otra cuestión interesante. La clasificación de la ecuación cuadrática. Resulta que, una vez que nos dan la ecuación cuadrática, nosotros, con solo calcular los eigenvalores de S, ya podemos saber hacia dónde vamos. O sea, qué tipo de cónica me va a dar. Si me va a dar una elipse, me va a dar una hipérbola o me va a dar una parábola. En el caso que no sea degenerado, ¿no? Si es un caso degenerado, es otra cosa. O sea, si ocurre que el producto de los eigenvalores es mayor que 0, entonces, tratándose de una cónica no degenerada, me va a dar una elipse. Es decir, la curva descrita por la ecuación cuadrática original va a ser una elipse que está rotada o inclusive puede estar hasta también trasladada, pero va a estar rotada. Si el producto es negativo, entonces me va a dar una hipérbola. Tiene posibilidad de darme una hipérbola, siempre en el caso de que no sea cónica degenerada, que es el que estamos tratando realmente. Y me va a dar una parábola en el caso de que el producto de los eigenvalores sea 0. Ahora, lo que está escrito acá, ¿ven? Módulo de lambda 1 menor que lambda 2, el módulo de lambda 2. Eso me permite, ¿sí?, ver a qué eigenvalor le voy a llamar 1. ¿Por qué eso es tan importante? Por las orientaciones. Yo dije que antes que el U
que es el vector que define la dirección del eje X', es obtenido a partir del primer eigenvector normalizado. El primer eigenvector de S normalizado. ¿Y quién es el primer eigenvector? Si yo estoy haciendo un ejercicio de calcular los eigenvectores, es arbitrario. Yo le llamo 1, o le llamo 2, le llamo primero, le llamo segundo, a cualquiera que haga primero. Pero entonces, ¿qué es eso? ¿Cómo entiendo el primero? Entiendo el primero, aquel que su eigenvalor satisface esta condición. Satisface esta condición. O sea, de los dos eigenvalores, supónganse que acá hubiese un 8 y un 2. ¿Sí? Un 8 y un 2. Bueno, no sé a cuál llamarle primero. Le voy a llamar primero al que cumple que el valor absoluto de él es menor que el valor absoluto del otro. Si yo tengo 8 y 2, hago el producto. Bueno, me da positivo, estoy bien, estoy en un caso elíptico. Pero ¿cuál le digo primero? ¿A cuál le llamo primer eigenvalor para poderle asociar el primer eigenvector? Con el cual voy a construir el vector U. Y tengo que tener en cuenta esta, que satisfaga esta relación. El 2 y el 8 tengo. ¿Cuál es el que cumple cuál es el que debo llamar 1 para que cumpla esta relación? Obviamente el 2. ¿Sí? Si tuviese dos negativos, también podría ser que el producto me diera positivo. Voy a estar en un caso elíptico. Pero entonces, ¿a cuál llamo 1? Supónganse que ahora fuese menos 4 y menos 6. Tuviesen esos dos eigenvalores. Menos 4, menos 6. Obvio que el producto es positivo. Pero ¿quién es el que voy a llamar primero para poderle asociar el primer eigenvector? Voy a llamar primero al menos 4. Porque es el que cumple que el valor absoluto de menos 4 es menor que el valor absoluto del otro. En el caso de que me den positivos, elijo llamarle 1 a aquel que cumpla que es mayor que 0. ¿Por qué? Porque si el producto es negativo, eso quiere decir que uno u otro es positivo o negativo. ¿Sí? Positivo, negativo, negativo, positivo. Pero ¿cuál le llamo 1? El que es positivo. Si el producto me da 0, ¿cuál llamo 1? Sé que alguno de ellos es distinto, es 0, para que me dé el producto 0. Le llamo primero aquel que es distinto de 0. Los dos ceros no pueden ser en estas situaciones. Entonces, uno de ellos es 0. El que no es 0, a ese lo llamo 1. El eigenvector que está asociado a ese eigenvector le voy a llamar 1. Y por lo tanto me va a construir, me va a definir mejor el vector de dirección, el vector director del eje X'. Esa es la idea que utilizamos acá. Vamos a ver el primer ejemplo. Reconocemos este conjunto. Fíjense que este conjunto está definido por una ecuación cuadrática. Lo primero que hacemos es determinar la matriz S, que es la que contiene toda la información que nosotros buscamos. Es esta acá. ¿Sí? Esa es la matriz S. Bien. Lo primero que hago es calcular los eigenvalores. Eso me va a permitir clasificar. Si siguen este orden, entonces nada les va a faltar. Nada les va a faltar. En algún momento, algún paso que quieran dar, decir, y bueno, pero me estaría faltando calcular. Hay que calcular las cosas en un cierto orden. Este es un orden sugerido. Cada uno después puede tener su propio orden, pero este es un orden conveniente. ¿Sí? Como para empezar. Si les parece bueno, lo adoptan. Si no les parece bueno, lo desechan. Este es el polinomio característico. O sea, lo primero que voy a hacer es construir el polinomio característico.
Acá lo tengo al polinomio, lo tengo inclusive factorizado, lo escribí factorizado también, y lo primero que obtuve, ¿qué son? Lo primero que tengo que obtener son los eigenvalores. Acá obtuve como eigenvalores 2 y 8. No sé a cuál le voy a llamar 1, a cuál le voy a llamar 2. De antemano no. Lo primero que me fijo es hacer el producto. Cuando hago el producto, me da que ese producto es mayor que 0. Bingo, ya sé en qué caso estoy. Si voy un poquito para atrás, sé en qué caso estoy. El producto es mayor que 0. Estoy en el caso elíptico. O sea que esa cónica va a ser una elipse. Ya en este momento lo sé, va a ser una elipse. La ecuación cuadrática es del tipo elíptica, en esas condiciones. Y ahora, fíjense que acá hago la elección correcta de quién es el lambda 1 y quién es el lambda 2. Le llamo lambda 1, o sea, le llamo primer eigenvalor, aquel cuyo valor absoluto, ¿sí?, es menor que el valor absoluto del otro. El 2 lo cumple, el 8 no. El 8 nunca se podría llamar 1. Se llama 1 aquel que tiene un valor absoluto menor que el valor absoluto del otro. Como acá los dos son positivos, ni siquiera necesitamos hablar del valor absoluto. 2 es menor que 8. Como 2 es menor que 8, le llamo lambda 1, o sea, defino primero al eigenvalor 2. Entonces, viene aquí el problema de asociar. Vamos a hacer los eigenvectores normalizados. El eigenvector, ¿sí?, asociado al eigenvalor 2. Ese va a ser el eigenvector 1, porque el eigenvalor este lo llamé 1. ¿Sí? Si este es el que tengo que llamar 1, bueno, el eigenvector asociado al eigenvalor ese va a ser el eigenvector 1. O sea que acá, con el asociado a 2, estoy trabajando con el eigenvector 1. Es el que me va a definir la dirección del eje X'. Entonces planteo acá la ecuación de eigenvalores e eigenvectores, o sea, la eigenecuación, y tengo esto finalmente, ¿sí? 1 por A1, 1 por B1 es igual a 0. Me queda eso. Ese paso no está hecho acá. ¿Y qué soluciones tiene? Sencillas. Yo puedo poner, por ejemplo, como solución, tengo A1 más B1 igual a 0. Entonces, puedo elegir A1 igual a 1 y B1 igual a menos 1. O al revés, podría elegir menos 1, 1. ¿Por qué elijo 1 menos 1? ¿Por qué elijo tomar positivo la primer componente? Por la condición que necesitaba, que ya hemos comentado, para que esto me definiera un sistema, esos eigenvectores me definieran un sistema estrógeno. Entonces, de las dos elecciones posibles, 1 menos 1 menos 1, 1, elijo 1 menos 1. Y está cumpliendo que la primera componente es positiva. Ustedes me dirán, y sí, profesor, pero eso tiene otras soluciones, tiene infinitas soluciones. Yo podría tomar 2 menos 2, por ejemplo, o menos 2, 2. Tómelo, no hay problema. Si usted quiere tomar 2 menos 2, puede hacerlo también. Es un múltiplo. ¿Va a ser otro eigenvector? No, va a ser linealmente dependiente de este. Y entonces, no va a haber ambigüedad. Podría haber elegido 2 menos 2. Pero ese sería el múltiplo 2 de este. ¿Y qué? ¿Es otro eigenvector? Sí, es otro, linealmente dependiente. Pero acuérdense algo, lo vamos a normalizar. No es simplemente eigenvector asociado, sino que lo vamos a normalizar.
Entonces, este es un eigenvector. El normalizado es dividirlo por su norma. Lo sigo indicando con la misma notación. Fíjense. A1, B1 significa primer eigenvector. Es 1 sobre raíz de 2, 1 menos 1. El normalizado. Si hubiera partido de algo que fuese 2 menos 2 o 3 menos 3, por ejemplo, al normalizarlo, hubiera obtenido el mismo, ¿sí? Porque tiene que ser unitario. Hubiera obtenido el mismo. Entonces tomo el más simple, para luego normalizarlo y que me quede en la forma más simple. Pero si ustedes toman cualquier otro, múltiplo de este, al normalizarlo, desaparece el factor múltiplo. Normalizado es uno solo. Bueno, el segundo eigenvector, Profe, ¿sí? una consulta. Con lo que vimos recién de Dextrogiro, perdón, ya podríamos calcular el segundo eigenvector, ¿no? A partir del Perfecto, primero, muy directamente. bien, perfecto. O sea que esta parte, muy bien, esta parte ni siquiera es necesaria, muy bien. ¿Por qué? Porque como ya tengo el primero, ya sé cuál va a ser el segundo. Por eso se los comenté. Nos abrevia camino. El segundo va a tener la estructura de este mismo, miren cómo lo puedo obtener. Paso el vector, la componente superior la paso a inferior. O sea, el 1 pasó acá abajo. Y la componente inferior la paso a superior y la cambio de signo. Entonces, 1 pasa acá abajo 1. Y el menos 1 pasa arriba y cambia de signo. O sea, me queda 1. Exactamente lo que tengo acá. ¿Ven? O sea que esta parte, el eigenvector asociado al segundo eigenvalor, o sea, el segundo eigenvector, ya lo puedo construir a partir del primero. No es necesario hacer sistemáticamente el cálculo de los eigenvectores. Con solo obtener el primero, el segundo lo puedo obtener de Yapa. Y de Yapa justamente tener la propiedad de mantener el carácter de estrógiro. Bien. Aquí puse una cantidad de elementos para ver que la teoría que estábamos viendo hay toda una consistencia, ¿sí? Acá puse la eigenbase. La eigenbase no la vamos a necesitar. Simplemente está puesta ahí para que vean que tiene eigenbase como se espera. Lo que sí vamos a necesitar en ciertos problemas, en este problema en particular no. Pero en todos los problemas, ya van a ver qué tipo de problemas, qué tipo de ecuaciones van a necesitar esta información. Por ejemplo, el Q. O sea, la matriz diagonalizante ortogonal. La eigenbase no, pero la matriz diagonalizante ortogonal la van a necesitar en algunos problemas, como de reconocimiento de cónica. Ya van a ver de qué forma. Bueno, con los eigenvectores, ¿sí? Ya en este paso, en el paso anterior, ya podríamos hacer quién es U. U es el traspuesto del primero. U es el traspuesto del primero. ¿Sí? A ver, acá. ¿Sí? Traspuesto del primero. Me da esto. Este es U. Este va a indicar la dirección, este vector, va a indicar la dirección del eje X'. ¿Sí? ¿Y quién es B? El traspuesto del segundo. O sea, esto. Perfecto. Ya tengo los dos vectores. Voy a la ecuación transformada, es decir, a la ecuación que tiene la cónica ahora referida al sistema primado. Esa es la ecuación transformada. Fíjense cómo la armo.
acá, perdón, esto pasa para arriba. Lo que tengo que usar aquí, ya tengo la información de los eigenvalores y tengo la información de los eigenvectores. La información de los eigenvectores la usé acá, en este paso, para obtener quién es U y quién es B. O sea, quiénes son los vectores directores de los ejes primados. Ahora, recuerdo esto. La fórmula final de la ecuación transformada. Fíjense los coeficientes, ¿qué forma tienen? ¿Sí? Esto lo vamos a usar ahora. Como primer como coeficiente, digamos, de x' al cuadrado, tiene que ir lo que habíamos llamado primer eigenvalor. Coeficiente, ahora, del y' al cuadrado es el segundo eigenvalor. Después está d', e'. Si hay parte lineal, esto va a tener efecto. Si no hay parte lineal, bueno, veamos. Si hay parte lineal, o sea, había una dx y una ei en la ecuación original, fíjense que estas primas se pueden obtener a partir de esto. Si en la original, en la no primada, en la ecuación cuadrática original, no hay coeficientes de parte lineal, porque no hay parte lineal, o sea, eso sería D0, E0, por supuesto que este producto me da 0. Si D y E en la original, o sea, no hay término lineal, ese producto me da 0. O sea, me dice que en la ecuación transformada tampoco van a estar presentes. O sea, si no hay términos lineales en la ecuación dada, en la transformada tampoco va a haber. ¿Sí? Entonces no voy a necesitar ni siquiera Q. ¿Y cómo es el caso? El caso que nos ocupa es de una ecuación que no tiene parte lineal. O, dicho de otra manera, sus coeficientes en la parte lineal son 0. O sea que no va a tener parte lineal. No va a tener parte lineal. No voy a necesitar Q. Q lo necesito para hallar la parte lineal, para hallar los coeficientes de la parte lineal, de acuerdo a la formulita esta que hemos visto. ¿Sí? Esta formulita. Sí. ¿Podrías repetir lo del D', E', que no entendí muy bien? Bueno, repetimos. En la ecuación original, ¿sí? Aparece un coeficiente D con el X, un coeficiente E con el Y. Eso es lo que aparece en la fórmula original. Acá tenemos, eso viene del desarrollo, el desarrollo que está más arriba, esta demostración. Acá, se corrió. Esta ecuación, a ver, fíjense, en este ítem, transformación de la ecuación cuadrática, hay todo un desarrollo, que si ustedes lo siguen, ¿sí? Llegan a esta fórmula. Es simple el desarrollo, así que no vamos a gastar mucho tiempo en eso, pero llegan a esta fórmula para la ecuación cuadrática transformada. Los coeficientes de la parte de los términos cuadráticos son precisamente los eigenvalores. Los coeficientes de la parte lineal ya no son los mismos, no es el mismo D, el mismo E, porque se trata de otra variable acá, pero se pueden conseguir con esta formulita, con la formulita que está acá abajo, se pueden conseguir a partir de los coeficientes D y E originales. En la parte lineal de la ecuación original, D es el coeficiente de X, E es el coeficiente de Y. Si yo armo un vector fila acá y lo multiplico por Q, me va a dar el vector fila, según esta ecuación, me va a dar el vector fila de estos coeficientes, de los coeficientes primados.
Yo como dato tengo cuánto vale D y cuánto vale E. Y Q, ¿cómo lo consigo? Q es la matriz diagonalizante ortogonal, que la construyo con los eigenvectores. Entonces, fíjense que hay algo que se puede observar en general acá. Si la ecuación original no tuviese parte lineal, es decir, que el D y el E fuesen 0, si no tuviese parte lineal, entonces este producto acá sería 0, 0 por Q. O sea que me daría un vector nulo, lo cual dice que la componente D' y la componente E' son 0. Si esto me está dando 0, 0, bueno, quiere decir que D' y E' son 0. ¿Cuál es la conclusión? Si no hay parte lineal, los coeficientes de la parte lineal son 0 en la ecuación original, los coeficientes de la parte lineal en la ecuación transformada también van a ser 0. ¿Queda más claro ahora? Sí, profe, ahí me quedó mucho más claro. Gracias. Bueno, ahí, eso es lo que vamos a usar acá. Fíjense, ¿qué es lo que esperábamos? La ecuación esta no tiene parte lineal. O sea, los coeficientes de la parte lineal son 0. Si yo hago los cálculos con esa ecuación que vimos recién, me da que el E', o sea, va a haber un E' X, un D', perdón, X', un E', Y'. Pero el D' y el E' van a ser 0 también. Entonces no aparecen por acá. Sigue siendo cuadrática solamente. Si era cuadrática en un principio, sigue siendo cuadrática solamente. Si era cuadrática lineal en un principio, entonces va a ser cuadrática lineal ahora la transformada, ¿no? Acá no hay posibilidad de que dé lineal, que haya algún término lineal, porque ya no lo hay en el principio. Es esta ecuación. Fíjense qué ecuación más simple. Si divido todo por 2, me da esta. Me da esta. O sea, ¿qué ecuación satisface la cónica en el sistema primado, en el sistema rotado? Satisface esta ecuación, que es distinta. Sigue siendo cuadrática, sí, pero no tiene el término rectangular, que al principio la tenía. Aquí puedo manipularlo un poco para llevarla a la forma canónica de ¿quién? De una elipse. La ecuación canónica de una elipse centrada en el origen, es x' al cuadrado sobre a cuadrado, donde a se llama semieje asociado a x, a la variable x, más y cuadrado sobre b cuadrado, igual a 1. Acá tengo x' cuadrado. ¿Cuál es el coeficiente que divide? X' cuadrado dividido ¿cuánto? No lo puedo alterar. Entonces es un 1. Es lo que escribimos abajo. Es lo que escribimos abajo. ¿Ven? X' sobre 1 al cuadrado. Lo puedo escribir así. Entonces, recordando la forma, x sobre a cuadrado, x cuadrado sobre a cuadrado. X' cuadrado sobre un determinado número al cuadrado. La única forma de no cambiar esto es ponerle 1 al cuadrado. Y acá, ¿cómo lo puedo escribir a esto? Como y cuadrado, digamos, y cuadrado, y' en este caso, ¿sobre qué? Para que sea lo mismo que multiplicar por 4. Multiplicar por 4 es lo mismo que dividir por un cuarto. O sea, lo puedo poner como un divisor y hacer la misma cuenta. Solo que
como divisor lo tengo que poner como un cuarto. Fíjense que y cuadrado sobre un cuarto es lo mismo que 4 multiplicado por y al cuadrado. Ese cuarto lo puedo escribir como un medio al cuadrado. Necesito escribirlo como un número al cuadrado para poder reconocer cuál es el otro semieje. ¿Sí? Entonces logré llevarla, así como está, después de todas las simplificaciones, a esta forma. ¿Por qué sé que la tengo que llevar a esta forma? Porque lo que supe en un principio, ¿sí?, con el análisis de eigenvalores, que es una ecuación tipo elíptica. Es decir, que lo que me tiene que dar al final, la ecuación transformada, es la ecuación de una elipse. La ecuación de una elipse dije recién cuál es. X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Esa es la forma llamada canónica de la elipse. La ecuación canónica de la elipse. ¿Sí? Entonces la llevo a esa forma. Sé que voy a poder hacerlo. En el sistema, ¿qué está diciendo este resultado? C está dado por esta ecuación en el sistema primado. C, el mismo conjunto original. En el sistema cartesiano primado, el conjunto C es una elipse con centro 0, 0. ¿Cómo sé que tiene centro 0, 0? Porque no hay nada restando a las variables. Si ustedes repasan las ecuaciones, la ecuación de una elipse centrada es de la forma x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Si no está centrada, o sea, si su centro no coincide con el origen, su centro está desplazado, está trasladado, entonces es muy similar la ecuación, solo que a la variable aparece, en la x aparece menos la abscisa del centro, y en y, la ordenada, aparece menos la ordenada del centro. Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, en el caso de una circunferencia, ¿sí?, la ecuación de una circunferencia con un determinado centro, HK, ¿se acuerdan que la abscisa, ¿sí?, la abscisa del centro se resta a la variable y eso se eleva al cuadrado? La ordenada del centro se resta a la variable dependiente, a la variable y, no a la dependiente, a la variable y, perdón, a la variable y, decía, y la elevo al cuadrado. O sea, van a aparecer restas. X' menos la abscisa del centro, Y' menos la abscisa del centro. ¿Cuándo va a aparecer una cosa como esa? O sea, que va a aparecer una elipse trasladada. Cuando aparecen términos lineales. Si aparecieran en la transformación términos lineales, eso sería posible únicamente si hubiese habido términos lineales en un principio, ¿no? Acá ya no hay posibilidad. Entonces, si hubieran aparecido términos lineales, entonces tienen que usar completación de cuadrados para llevarlo a la forma, ¿sí?, a la forma de una elipse, en este caso, trasladada. A la ecuación de una elipse trasladada. Entonces, esta es una elipse centrada. Los semiejes, o sea, el A vale 1, que es el número cuyo cuadrado figura acá abajo. ¿Sí? El número cuyo cuadrado figura acá abajo. Ese es el semieje medio. El eje focal, o sea, el eje que pasa por los focos de la elipse, es precisamente el eje X'. ¿Sí? Pasa por los dos focos. Esa es un poquito más de información acerca de la elipse que nos ha dado. O sea que el eje focal va a coincidir y por lo tal ser paralelo al propio eje X'. O sea, en el sistema primado esa elipse no está rotada. Entonces,
ahí se termina de analizar esta situación. Y eso es lo que tenemos, fíjense, en el sistema original, ¿sí?, nos dio esta elipse. Perdón, en este sistema, estoy señalando el sistema, este es el sistema original, X, Y. Cuando graficamos con cualquier software, podemos hacer, nos va a dar esta elipse. Es una elipse cuyo eje focal, el eje focal sería este, que estoy indicando, un eje oblicuo, cuyo eje focal es oblicuo respecto de este sistema. Entonces es una elipse rotada, decimos. Cuando encontramos el sistema primado y referimos la elipse al sistema primado, fíjense que la ecuación que coloco acá, ¿sí?, la ecuación que aquí coloco estaba escrita en azul, porque estaba referida, era la elipse, está referida al sistema coordenado azul, al sistema primado, ¿sí? Entonces, en el sistema primado, fíjense la forma que toma. X cuadrado, primado, sobre 1 al cuadrado. O sea, A aparece acá, sobre el eje X', es el semieje asociado con el eje X'. B es un medio, aparece acá el semieje asociado con Y'. Fíjense que acá están escritos los dos vectores. Estos dos vectores, de acuerdo a las coordenadas, a las componentes que nos dio en los cálculos, hemos tenido en cuenta eso. El eje X' está rotado respecto del eje X, pero está rotado en el sentido contrario, 45 grados. El eje está rotado menos 45 grados, porque está por debajo del eje X. ¿Sí? Se mide positivo el ángulo con el eje X si se mide hacia arriba. Si se mide hacia abajo, se mide negativo. Eso no tiene nada que ver con el carácter dextrógiro. El sistema este sigue siendo dextrógiro. El sistema este, si yo roto X en 90 grados en el sentido antihorario, lo hago coincidir con Y. Este otro sistema, fíjense que me dio dextrógiro también. Si roto X', estoy rotando ejes nada más. El eje X', decía, lo roto 90 grados en el sentido antihorario, me viene a coincidir con el eje Y'. O sea, satisface también la definición de dextrógiro. Los dos sistemas son dextrógiros, pero el sistema este está rotado negativamente respecto del otro sistema. Una cosa es la orientación del sistema y otra cosa es la rotación de un sistema respecto de otro. Bien, ahora vamos a ver el ejemplo 2. Para no ser muy masante con el cálculo de eigenvalores y todo eso, ya aquí están calculados los eigenvalores, están calculados los eigenvectores. Entonces podemos ir comprobando todo lo que necesitamos. Fíjense, este es el conjunto de puntos ahora. ¿Sí? Este es el conjunto de puntos. C es este. Obviamente es una ecuación cuadrática. Está faltando el x cuadrado, el y cuadrado, con su respectivo coeficiente, por cierto, y no tiene parte lineal. Bueno, ¿qué será eso? Veamos. O sea, ¿qué tipo de curva, qué cónica me va a definir? Tengo que escribir la matriz S. Fíjense que la matriz S se forma con A acá, C acá, es decir, el coeficiente de x cuadrado es 0, porque x cuadrado no está. El coeficiente de y cuadrado es 0, porque y cuadrado no está. Y acá, 1, 1. 1, 1
que es, ¿se acuerdan que era el coeficiente b, que era del término rectangular, dividido 2? 2 dividido 2, 1. 2 dividido 2, 1. Por eso me dio esta matriz. Determino los eigenvalores a mano o con un software y me da 1 menos 1. Esos son los dos eigenvalores que tiene. Viene ahora la clasificación. Hago el producto. El producto me dio negativo. La ecuación cuadrática es tipo hiperbólica. Con solo darme este resultado es tipo hiperbólica. O sea, ¿hacia dónde voy? Hacia una hipérbola. ¿A cuál de los dos voy a llamar primer eigenvalor? ¿Se acuerdan que la convención era llamar primer eigenvalor, en el caso de que el producto me diera negativo, ¿sí? ¿Cuál es la convención de llamar primer eigenvalor? Le llamo primer eigenvalor a aquel eigenvalor de entre ellos dos, el que es positivo. Entonces, claramente, el lambda 1 es el 1, porque es el positivo. De los dos es el positivo el que debo elegir, como 1. Una vez que tengo el 1, ya está, porque ya tengo entonces cuáles son los, lo que voy a llamar eigenvectores asociados a 1. Y el asociado al 2 también lo voy a poder obtener. El asociado a 1, ese sí lo tengo que calcular. Fíjense, acá está calculado. El 1 con un eigenvector, no cualquiera, sino normalizado. Por eso digo que construyo los eigenpares con los eigenvectores correspondientes normalizados. O sea, si yo tomase el 1, 1, 1, acá sería un eigenpar, ¿sí? El primer eigenpar, porque está construido con primer eigenvalor y primer eigenvector, lógicamente. Sí, tendría todo. El caso 1. Tendría un eigenpar, pero no basta con eso, porque acá tengo que construir eigenvectores normalizados. Entonces ya tomo un eigenpar con un eigenvector que ya esté normalizado. Acá está. ¿Cuál sería el segundo eigenpar? Y bueno, va a tener el segundo eigenvalor y un eigenvector que tiene que cumplir lo siguiente. ¿Cómo lo construyo? O sea, sin hacer cuentas, puedo construirlo. El 1 de acá lo paso abajo y el 1 de acá lo paso arriba, cambiado de signo. Exactamente me da esto. Entonces se dan cuenta cómo el eigenvector ya lo puedo construir. La eigenbase, que está acá para referencia, lo que me importa es esto. ¿Sí? La matriz diagonalizante ortogonal. Los vectores ortonormales del sistema cartesiano. Ortonormales porque son ortogonales y son unitarios. ¿Sí? El vector u, el de la dirección de x', es este. El vector b, de la dirección y' es este otro. ¿Sí? Ya tengo los vectores. Ahora, la ecuación cuadrática transformada. ¿Sí? La ecuación cuadrática transformada. Veamos qué tenemos que esperar. Fíjense que esta tiene parte lineal. Tiene parte lineal. Hay un coeficiente, 2 raíz de 2 por x. Tiene una parte lineal. Hay un coeficiente no cero de una de las variables lineales. Sería este 2. Raíz de 2 sería el coeficiente que hemos llamado d en la teoría. ¿Se acuerdan? D por x. El e por y no está. No hay término lineal en y. O sea que el e, acá, el coeficiente e, vale 0.
Y 1 acá es el término independiente que hemos llamado f. Bien, entonces, ¿qué es lo esperable ahora en la ecuación transformada? Que haya parte lineal. Va a haber parte lineal. Entonces, claro, escribo todo, fíjense. Acá tengo la ecuación transformada. Va a tener esta pinta. Acá, el coeficiente de x' al cuadrado tiene que ser el primer eigenvalor. El primer eigenvalor es 1. Por eso está así. Más el segundo eigenvalor por y' al cuadrado. El segundo eigenvalor es menos 1. Luego, un d', x', un e', y'. ¿Cómo los consigo? Uso la formulita, fíjense. La formulita me dice que d', e' satisfacen esto. DE, el D es este, DE, el E vale 0, dijimos, ya lo comentamos, ¿sí? Multiplicado por la matriz diagonalizante, por la matriz Q. Cuando hago las cuentas me da esto. Me da 2 menos 2. Qué cosa interesante. Fíjense, la ecuación original tenía parte lineal, pero parte lineal, ¿sí? Solamente en X, en Y no. En cambio esta, la transformada, va a tener un D' y un E'. Es decir, va a tener parte lineal en X' y en Y'. La escribo acá, es 2 menos 2, entonces esto que está acá arriba está escrito acá abajo, en resumidas cuentas. ¿Cuál es la ecuación? X' al cuadrado menos Y' al cuadrado más 2X' menos 2Y' igual a 1. Hay parte cuadrática, parte lineal. Cuadrática en X, lineal en X. Cuadrática en Y, lineal en Y. Hay parte lineal. ¿Cómo manejo esto? Lo que tengo que hacer es una completación de cuadrados. Es decir, cuadrático más lineal, lo completo al cuadrado. O sea, escribo esto, x' cuadrado más 2x', lo completo, quiere decir, le voy a sumar algo, de modo de completar un cuadrado perfecto, un cuadrado de x más 2y', ¿sí? Fíjense que acá le sumé 1 para completar el cuadrado de la parte de x. Acá me queda un cuadrado perfecto, pero lo tengo que restar por otro lado. Si no lo resto, ¿qué pasa? Y alteré. Y puse esto que tenía. Menos y' al cuadrado menos 2y' al cuadrado. Acá, en esta completación de cuadrado, tengo el desarrollo de x' más 1 al cuadrado. ¿Ven? Y acá, ¿sí? Haciendo algunos pasos más, como por ejemplo intercalando acá para poder trabajar, hacer una completación de cuadrado de y', menos y' al cuadrado, menos 2y', tengo que hacer un paréntesis acá, escribir menos, y en este paréntesis adentro va a ser un signo más, va a ser un y' más al cuadrado más 2y'. Entonces saco un paréntesis acá, armo un paréntesis, con el menos afuera, me queda un más acá adentro, completo el cuadrado, sumando y restando, y me queda esto. Como los pasos son idénticos a los que usé en x', no los hice en detalle acá. Entonces me queda este cuadrado menos este cuadrado igual a 1.
¿Y qué dijimos que era? Que era una hipérbola. La ecuación de una hipérbola es x cuadrado sobre a cuadrado menos, no más como en el caso de la elipse, menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Esa diferencia ya la tenemos. Pero acá, fíjense, como no hay factores, no hay divisores acá, digamos, visibles, es 1. 1, esto lo puedo escribir como este cuadrado sobre 1 al cuadrado. Y el otro cuadrado también, sobre 1 cuadrado. Si acá me hubiera dado, por ejemplo, algún divisor, número 4, bueno, sería un 2 al cuadrado. Si me hubiera dado un 2, sería raíz de 2 al cuadrado, para no alterarlo. Lo escribo como cuadrado. Acá tengo esa diferencia. Fíjense que en las variables está restado, la resta está escondida, porque está restando un negativo. A x' le está restado menos 1. A y' le está restado menos 1. Entonces, esos dos menos 1, menos 1, menos 1, que están restados, porque la forma original es resta, ¿sí? Tienen que ser la abscisa y la ordenada, menos 1 acá y menos 1 acá, tienen que ser la abscisa y la ordenada respectivamente de ¿quién? Del centro de la hipérbola. O sea, es una hipérbola trasladada, lo que me ha dado. En el sistema primado. Entonces, en el sistema cartesiano primado, el conjunto C es una hipérbola equilátera. Equilátera se llama cuando los coeficientes A y B son iguales. Acá el coeficiente A vale 1 y el coeficiente B vale 1. Como valen 1, si no fuese 1, fuese otro valor, pero desde que sea el mismo, el A y el B sean iguales, la hipérbola suele llamarse equilátera. Con centro, ¿en dónde? Con centro precisamente en los números que restan acá en las variables. Yo veo una suma, bueno, esa es una resta con negativo, ¿sí? Es menos menos 1. Y acá también, menos menos 1. Entonces ese es el centro. Los semisejes, A vale 1 y B vale 1. Eje focal, Y' igual a menos 1. Ahora, acá está el dibujo. Fíjense, originalmente tengo este sistema. El sistema XY. Si yo dibujo, originalmente con algún software, dibujo la curva, esa original, que me dieron, la ecuación, el conjunto solución, digamos, de la ecuación cuadrática original, me va a dar esto. Ahí ven las ramas de la hipérbola. Este es el eje focal. ¿Sí? Ese es el eje focal. Y este eje perpendicular al focal se llama eje transverso. Este cuadrado que figura acá, en general es un rectángulo. Es un cuadrado en el caso de que A y B sean iguales. Acá es el caso, A y B son iguales, por eso me da esto. Esto es una referencia, el rectángulo que da acá es una referencia para poder trazar las asíntotas, acá no están dibujadas, ¿sí? Hay una asíntota acá, que es la diagonal del cuadrado o en general del rectángulo, sería una asíntota acá. Y la otra diagonal, sí, justamente la otra diagonal es otra de las asíntotas de la hipérbola. Tiene un par de asíntotas, una hipérbola. Y la otra asíntota es precisamente el eje Y. El eje Y este, ¿sí? El eje Y del sistema original. La asíntota horizontal que tiene acá
¿sí? Es otra. Sería, bueno, si acá es 1, a ver, ¿qué estoy haciendo acá? Sí, acá es 1. Este sería un cuadrado de unidad, o sea que esto sería raíz de 2. No está dibujado acá, pero sería la ecuación de la asíntota esta sería y igual a menos raíz de 2. ¿Sí? No había interés en dibujarlas. Simplemente dibujar la hipérbola y acá el sistema primado. El sistema primado, fíjense que respecto al sistema primado, el eje focal, respecto al sistema primado, es paralelo a uno de los ejes. Entonces, respecto del sistema primado no está rotada. Respecto del sistema XY sí está rotada. Si este es el eje focal, fíjense que está oblicuo respecto al sistema no primado. Pero está paralelo a uno de los ejes del sistema primado. Entonces, en el sistema primado no está rotado. En el sistema primado se ve que su centro está desplazado de O, está trasladado respecto del origen de coordenadas en el sistema primado. Está desplazado, fíjense cuáles son las coordenadas. Está desplazado una unidad en el eje X', en el sentido negativo. Por eso la abscisa de esto es -1. La ordenada es -1. O sea, lo que está en azul acá es siempre lo referido a ese sistema primado. Bien. Y acá llegamos a este conjunto. Tiene parte lineal, parte cuadrática y demás. Matriz, esta de acá. Esta es la matriz S. Eje en valores. 2, 0. Como el producto es 0, ya hay algo que nos dice. ¿Sí? La ecuación cuadrática es tipo parabólica, o sea, ¿hacia dónde vamos? Hacia una parábola. ¿Quién sería el que debo llamar primer eigenvalor? Debo llamar primer eigenvalor, de acuerdo al teoremita que vimos antes, de clasificación, aquel eigenvalor que es distinto de 0. Si ese producto es 0, es porque alguno de ellos es 0. Bueno, debo tomar el otro, el que no es 0. A ese llamarle primero. Entonces, acá le he llamado primero al 2. Ahí no hay ambigüedad. Los eigenpares con eigenvectores normalizados son es del 1 menos 1. O sea, ven, este sería el primer eigenpar con eigenvector normalizado. Primer eigenpar pues contiene el primer eigenvalor y el eigenvector asociado a ese eigenvalor, al primero. Se llama eigenvector primero. Bien. ¿Sí? Y este es el segundo eigenvalor y su correspondiente o su eigenvector asociado normalizado. Ustedes pueden ver que se cumple, este pasa abajo, este pasa arriba, cambiado de signo y les queda el 1, 1. La matriz diagonalizante ortogonal es esta. ¿Quién es U? Que mide o indica, mejor, la dirección del eje X', es este. ¿Quién es D? El que indica la dirección del eje Y'. Y aquí tenemos ya la ecuación transformada. La ecuación de la cónica esa que nos han dado en el sistema
primado. Fíjense acá lo que dio. Tiene que haber el primer eigenvalor por x' al cuadrado. El primer eigenvalor que nos había dado es 2. Más el segundo eigenvalor por y' al cuadrado. Y el segundo eigenvalor me dio 0. Es por eso que no aparece y' al cuadrado. Luego viene la parte lineal. ¿Cómo veo cuál es la parte lineal? ¿Sí? Armo un vector con esos coeficientes y entonces está dado por el vector con los coeficientes respectivos en la original. La original es esta. Fíjense que hay un coeficiente d por x, pero no hay un e por y. Y no aparece acá. Entonces significa que el e vale 0. Tengo d vale 4 raíz de 2 y e vale 0. Lo coloco acá. Lo coloco acá, a ver. Hago el producto y me da 4, 4. O sea, tiene coeficientes en la parte de x', vale 4, y en la parte de y', también vale 4. Entonces escribo la ecuación completa acá abajo. Esta es la ecuación de la cónica referida ahora, de la cónica que ya sé que va a ser una parábola, referida al sistema primado. Fíjense que la forma de una ecuación de una parábola es la forma y igual a x² más bx más c. Esa es la ecuación cuadrática de una parábola. Bueno, entonces lo obtengo en términos de los primados. Y' es una función cuadrática, ¿sí?, de x', ¿sí?, de la variable x'. Acá está x' al cuadrado multiplicado por menos medio, x' multiplicado por menos 1, y un término independiente. Eso es una ecuación cuadrática, completa. Cuadrática en una sola variable, cuadrática en la variable x nada más. Y me está dando una parábola, como debe ser. Es decir, en el sistema primado, ya la reconozco como lo que es, como una parábola. Entonces, de una parábola, ¿qué elementos tenemos? Bueno, esa es más familiar. Y tenemos el eje de simetría, por ejemplo, tenemos el vértice, podemos hablar un poco del foco, el eje focal. El eje focal es justamente el eje de simetría, porque en el eje de simetría hay un punto, esto andaría más o menos por acá, así a ojo de buen entendedor, andaría por acá el foco, ¿sí?, que tiene propiedades geométricas, ¿sí? Si uno estudia la geometría de la parábola, bueno, ese punto que está siempre en el eje de simetría, hacia la parte cóncava, tiene enorme cantidad de propiedades geométricas, ¿sí? Entonces, el eje focal y el eje de simetría es el mismo. El vértice, claro, calculé el vértice. ¿Se acuerdan cómo se calcula el vértice de una parábola dada por una fórmula cuadrática, por un polinomio cuadrático? ¿Sí? Tiene una formulita. Si este llamamos coeficiente A, coeficiente B y término independiente C, la formulita es que la x del vértice, ¿cuánto vale? O sea, la abscisa del vértice es menos B sobre 2A. Bueno, si uno hace esa cuenta, le queda esto. Le queda la abscisa menos 1. Si quiere calcular la ordenada que corresponde,
Bueno, toma esta ecuación, pone el valor de la abscisa y le da el valor de la ordenada. Y de esa forma calculé esto. -1, 3 medios. Esas son las coordenadas de este punto, pero las coordenadas azules, o sea, las referidas al sistema primado. El sistema primado es este, fíjense, acá. X', Y'. La ecuación de esta curva, o sea, de esta parábola, en el sistema primado. Está en azul también. El vértice, como es medido por sus coordenadas, por supuesto que tiene coordenadas en el otro sistema, lo puedo hallar también, pero me interesan las coordenadas acá, en el sistema azul, en el sistema rotado. Y ahí tenemos nuestra parábola dibujada. ¿Sí? La parábola dada es tal que en el sistema primado tiene esta ecuación tan simple. Y teniendo esa ecuación puedo obtener todos los elementos. Puedo obtener todos los elementos. Hay fórmula para todos los elementos de la cónica que corresponda, ¿no? Cuando ya lo tengo en el sistema rotado, ya está. Obtengo, con fórmulas, obtengo todos los elementos principales, como a veces suele llamársele. Bueno, hasta aquí a ver. Se volvió a caer esto. Bueno. Ya con esto hemos concluido, ¿sí? Hemos visto un ejemplo discutido de cada caso de cónica que puede darse, caso elíptico, caso hiperbólico, caso parabólico, por lo menos para poder arrancar. Aquí ya hemos discutido en las bases de todo esto mucho más de lo que a veces se discute en los cursos, inclusive hasta en los presenciales. Le hemos dedicado bastante tiempo, porque hay muchas más posibilidades de dedicarle tiempo a esto. En realidad, como está todo escrito y tiene que ser presentado nada más, no nos insume tiempo estarlo escribiendo en el pizarrón. Escribir en el pizarrón, cuando uno da clases presenciales, insume bastante tiempo. Más de la mitad del tiempo que gastamos en la exposición de la clase lo gastamos justamente en eso, en escribir. Y ustedes también. Ustedes también. Entonces, tenemos que invertir tiempo en eso. Y eso reduce el rendimiento de la clase. No estoy diciendo con esto que sea mejor este procedimiento de dar clases virtuales que dar clases presenciales. No, no estoy diciendo eso. Estoy analizando las cosas. Pero en mi opinión, las clases presenciales no pueden ser sustituidas de ninguna forma. La riqueza de una clase conceptual, de una clase presencial, está en una interacción muy fluida que se puede dar, ¿sí? Y a uno le basta simplemente darse vuelta, observar el alumnado y cuando ve una cara o ve otra, sabe si tiene que repetir lo que estaba hablando o si puedo seguir. Y si hay una pregunta, puedo girar, cambiar el camino, se puede improvisar. Sí, es otra cosa. Es otra cosa mucho más rica. Además, lo más importante de todos, es que uno está en contacto real, no virtual, con personas. No somos seres para vivir aisladamente, ni somos seres para no interactuar unos con los otros. Pero a través de los sentidos que ya tenemos en nuestra biología. En fin.
No lo voy a alargar más esto y bueno, espero que les haya servido esta exposición. Vamos a dar por finalizado esto y bueno, yo voy a finalizar la reunión. El profesor Javier Lugo me dijo que quería pasarles algún tema. Entonces yo finalizo ahora la reunión y él seguramente en un momento les avisará a qué hora continúa y qué tema va a exponer. Manuel. Sí, ¿estás ahí? Tenemos 20 minutos. Sí, 20 minutos, bueno, perfecto, gracias. Entonces hacemos 20 minutos, ya escucharon al profesor y volvemos, o vuelve él. Yo voy a estar en el foro. Y observando también, por supuesto, viendo también la presentación de él, como él vio la mía. Bien, entonces ahí quedamos.